Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí a Solas con Ali. Un programa especial, bueno, como todos. Hola Ali. Hola, bienvenidos a todos y muchísimas gracias a ti. Bueno, quiero deciros que yo a Ali siempre que la tengo delante, ella no sabe ni lo que le voy a pedir, ni de qué va a ir el programa, ni por dónde le va a salir, nunca. Nunca. Es una aventura, contigo es una aventura todo. Y ahora mismo, pues ella no sabe ni lo que le voy a pedir, pero bueno, también os fijaréis que me contesta en 0, o sea, quiero decir, lo primero que le viene y por eso nos... Y sí, me quedo tan ancha y nos vienen esos chorros de información a veces. Mira, hoy vamos a hablar de patologías, Ali, de las enfermedades, y de todo lo que conlleva pues a eso, a las patologías y la información que nos ha llegado siempre o te ha llegado de los maestros en este aspecto que es muy curiosa, ¿eh? En los 4 cuerpos, ¿no? Cuando hablamos el primer capítulo de todos de A Solas con Ali, estuvimos ahí con los 4 cuerpos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el físico, que es como el último cuerpo que le llamaba yo, da señales, ¿no? ¿Es la última línea de aviso? Perdona, es la línea más densa. Es la línea más densa, vale, no es que sea la última. Cuando hay una afección física, quiere decir que seguro hay un desequilibrio en algún cuerpo, entiendo, o puede que sea solo una mala alimentación, frío, constipado, una cosa puramente física. O los 4 siempre están interconectados. Siempre están interconectados y siempre hablan de un desequilibrio. Nosotros podemos entender la homeostasis como el equilibrio completo dentro de la forma bioquímica del organismo. Entonces, naturalmente, cuando hablamos desde esa base de los 4 cuerpos, ¿vale? Ya hablaremos de esa forma de homeostasis, es decir, de equilibrio dentro de un sistema regular, ¿vale? Esa forma se genera desde una manera muy intuitiva, muy instintiva, básicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad lo que veremos será avisos constantemente de ese cuerpo. Ese cuerpo estará siempre dándonos unos toques, por así decirlo, que estarán unidos al emocional y que nos conllevará una serie de por así decirlo, semáforos rojos que nos harán tener una conciencia determinada sobre esa falta de equilibrio, ¿vale? Y entonces entiendo que cuando estamos energéticamente vulnerables, ¿no? Por una gestión emocional, el inmune baja, ¿no? Y cuando estamos con inmune bajo, pues entra ahí, pues eso, ¿no? Fiebre, pues, gripes, constipados y demás. Nos estamos pidiendo atención propia. Siempre que hay una afección física, siempre en cualquiera, aunque sea esto que es lo más pequeño que puede pasarnos, sí, a la patología más grande, siempre es una información, es una herramienta que nos están dando. Siempre, en todo momento. Nos está informando de un desequilibrio entre nuestras formas emocionales, mentales, físicas y energéticas. Nos está hablando de esa forma de falta de homeostasis, de coherencia, ¿vale? Entonces, cuando hay una falta de coherencia sostenida, eso generará en sí que haya, pues naturalmente, una realidad que se promueve. Esa realidad que se promueve tanto desde el emocional como desde el mental y genera en sí una realidad material. ¿De acuerdo? Ya, y entonces, incluso también una patología que te va a causar la muerte es también te está dando una herramienta de sí, bueno, sí. Los maestros siempre nos indican que la enfermedad es un aprendizaje, es un maestro, ¿vale? Nosotros como tal no entramos en la medicina ni muchísimo menos porque lo que marca sobre todo la parte de la canalización es que no podemos tener la información desde un aspecto físico, tenemos una información
desde un lugar que está fuera del espacio-tiempo, con lo que no concebimos de la misma forma en esa información la materia como la concebimos nosotros aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Ellos siempre nos informarán en todo momento que el físico es una respuesta a nuestra percepción, a nuestras creencias inconscientes, que simplemente es un resultado, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Imagínate que nosotros somos los que observamos, ya sin entrar en física cuántica, pero somos los que observamos, ¿de acuerdo? Los que observamos somos los que generamos la materia, con lo cual vamos a tener que tener muy claro que como estamos supeditados a nuestras creencias inconscientes que provocan un emocional, la emoción y el pensamiento provoca una realidad, ¿de acuerdo? Sí. Ese formato genera en sí que cuando hay una forma por así decirlo, de estrés en alguna de las situaciones, ese estrés va a provocar que haya un desarreglo, no haya una forma natural de fluidez en todos nuestros biorritmos. Eso va a generar, por supuestísimo, el desequilibrio del que hablamos y tanto en el emocional como en el mental y posteriormente en el físico va a dar acusaciones, ¿vale? Los grandes genios en esta materia era el oncólogo Hammer, ¿vale? Es un doctor que murió hace, pues si no me equivoco, 4 o 5 años aproximadamente, no hace mucho, ¿vale? Y él, mediante su propia experiencia, generó un formato de investigación donde dio una realidad a todo lo que los maestros nos explican y dio una realidad sin tener un conocimiento previo él, simplemente por una experiencia que vivió. Os explico un poco la historia porque vale la pena informarse sobre él y vale la pena poder ver tanto las miles de conferencias que hizo como los libros que publicó. Me parecen muy interesantes. Él, mediante su propia experiencia, generó en sí un entendimiento de que el emocional acusaba directamente en el físico porque en unas vacaciones con su mujer y su hijo fue asesinado delante de ellos con una pistola, es decir, le pegaron un tiro, ¿vale? Eso creó tanto en su mujer un cáncer como en él, ¿vale? Y lo creó en una zona que le pareció curiosa porque en él creó un cáncer de testículos. Esa parte, él empezó a investigar los casos de cáncer que estaban ligados directamente a shock emocional, ¿vale? Y empezó a estudiarlos con un estudio de 26.000 casos que daban la prueba fehaciente de que en realidad había un shock emocional que enmascaraba la enfermedad. Él llegó al entendimiento de que mediante esa forma de conciencia respecto al shock emocional, ¿vale?, del sistema de estrés, lo que podíamos era permitir que el mismo cuerpo pudiera volver a reabsorber esa masa que se había creado. Tal cual digo, hubo mucha experimentación frente a su dinámica y hubo muchísima resolución, todo en casos que realmente llegaron a un buen término, ¿vale?, con muchas personas que tienen experiencia respecto a esa forma de curación. Eso es lo que nos promueven siempre los maestros. Pero ¿qué ocurre? Para que eso sea real, tenemos que entender en todo momento que nuestro inconsciente está ahí, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, en canalización han venido personas con cáncer, ¿vale? Y un maestro tranquilamente le ha dicho, ves a la quimio. Trátate de una forma de acuerdo a tus creencias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad si estás dando atención a esa enfermedad, si estás dándole el lugar, si estás teniendo la conciencia frente a ella, ¿vale? Pero en realidad no tienes que evitar el sentido de miedo que te genera, porque también es natural en ti. O sea, tengo miedo a la quimio porque es tan potente por todo lo que conlleva. Pero también tengo miedo a la enfermedad. La parte más importante que nos enseñan los maestros es que nosotros siempre tenemos que fluir con nuestras creencias. Darnos cuenta, porque frente a la enfermedad vamos a ser conscientes de muchísimas cosas. Y vamos a ser conscientes de lo que queremos y lo que sentimos, ¿vale? Entonces, naturalmente, nosotros tenemos que ir siempre a favor nuestro, nunca en contra. ¿De acuerdo? Cuando yo quiero sentir que Hammer es una forma de sanación totalmente coherente a lo que es la estructura natural del humano y siento verdaderamente miedo ante ese riesgo. Entonces, naturalmente, esa parte
es la que siempre abogamos a que cada uno va a tener su propia libertad, va a tener que experimentar y esa experimentación de la patología le va a generar una conciencia sobre el mismo y esa verdaderamente es la finalidad de la enfermedad. Claro, por eso son maestros las enfermedades. Uh-huh. Y entonces, Ali, perdona, pero hay que saber dónde está la disfunción, ¿no? Si está en el emocional, igual hay que trabajarlo, pero si está en la mente, pues también se tendrá que trabajar para que el físico se recupere. Quiero decir, Normalmente cuando hay una disfunción física está en todas partes. vale, Es decir, porque hay un desequilibrio. Entonces el desequilibrio, como los 4 cuerpos están en comunicación constante, está en todo. vale. Y hay que saber escucharse o ir a la biodescodificación o yo qué sé, herramientas que te ayuden a decir, vale, aquí está la tecla. Lo digo para la larga, hay dos caminos, ¿no? La autosanación, que entiendo, yo tengo amigas y gente que está en ese camino, a través de meditación, a través de, bueno, tienen enfermedades graves y con la autosanación o con la... Están haciendo un trabajo muy, muy potente. Hay otro camino, que es me voy al hospital y tengo una intervención, cuando hay veces entiendo que es como ya inevitable, ¿no? Ya estoy enfermo tal y eso pues ayuda, pero en el fondo vamos a tener que volver al origen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este desequilibrio? La parte más importante es que cuando nosotros entramos en canalización por patología, en realidad lo que nos marcan los maestros es el fluir con nuestra creencia. Y nosotros venimos desde un mundo donde la parte física tiene vida propia. No nos olvidemos. Ellos siempre abogan porque convivan todas las medicinas. Es decir, para ellos no aplican a que una sea buena y la otra mala. Aplica directamente a que la ciencia ha progresado gracias a nuestra curiosidad, a nuestros experimentos, a nuestra propia conciencia. Y eso no niega que la ciencia no esté completada. Por supuesto que no acabaremos nunca de investigar. Sin embargo, sí que aplica directamente a que no tengamos que elegir. Esto es como el mundo dual. Es decir, no es algo bueno y algo malo, sino que ambos generan un complemento ideal. ¿De acuerdo? Imagínate que una persona tiene la creencia de que en realidad la enfermedad es un riesgo para su físico y que su físico va por libre y que esto ha venido como si fuera una lotería, ¿vale? En realidad esa persona, a pesar de que tenga la conciencia de que se puede autosanar, esa creencia va a propagar una dificultad en la autosanación. ¿Entiende bien? Sí, pero tú esa creencia, ¿cómo pues la modificas, la neutralizas, la localizas? Pero no hay nada que neutralizar. Es decir, la parte más importante es que nosotros la fluidez significa admitir, Vale. aceptar, ¿vale? Aceptar y experimentar con aquello que contengo. ¿Por qué? Porque en realidad la transformación de cualquier aspecto de mi interior aplica directamente por la aceptación de él. Por el asumir que lo tengo, experimento con él y en esa experimentación será cuando pueda modificarlo si es que debo modificarlo. Ya, es que ahí encuentro, por ejemplo, me viene gente que tiene pues depresiones profundas, ¿no? Y entiendo que es complicado porque yo no sé por qué diferenciaba los cuerpos. Debe ser que el cuerpo mental está muy alterado y igual necesita esa persona, pues eso, mucha química porque ha desgastado sustancias químicas de tu cerebro, pero a la vez encontrar emocionalmente que ¿no? Y después el físico verse recuperado. Claro. La parte, si nos fijamos en cuál es la estadística de la enfermedad, veremos que el número 1 en la población occidental es la depresión. Cuando vemos la estadística de las farmacias, el número 1 de ventas es el antidepresivo, el ansiolítico, ¿vale? El antidepresivo y el ansiolítico, y luego el laxante, no te lo pierdas. La parte más importante es que ese sistema lo que genera en sí es que ya nos está hablando de un criterio muy marcado de desestabilización, ¿vale? ¿Qué procura cualquier tipo de enfermedad? Cualquier tipo de enfermedad la procura lo que nosotros podemos conocer como estrés, como esa forma de división propia, esa forma de división donde en realidad puedo alienarme o ignorar partes de mí. En el momento, por ejemplo, que una persona entiende como que lo exterior es importante, el resultado es importante y la forma física es lo prevalente, en realidad esa persona estará en una forma siempre de carrera contrarreloj en la vida. ¿Qué ocurre? Ahí no va a poder tener una atención máxima a qué siente o qué es lo que se mueve dentro de él.
Ahí ya vamos a crear el primer, digamos, desequilibrio. Entonces, en ese formato de desequilibrio van a venir todos los contenciosos que se generen desde ese exterior hasta nosotros. Todo va a ser un punto de agresión fuera de ese punto de control que me genera el estrés, ¿vale? Por ejemplo, el estrés se genera muy fácilmente. Si yo entiendo que cuando terminemos nuestra entrevista necesito que, yo qué sé, que haya una botella de agua llena en mi casa y no la hay, ¿vale? Esa expectativa me va a generar estrés, ¿de acuerdo? Si yo no soy consciente de mi expectativa, viviré en un estrés continuo porque estaré dependiente del exterior para poder estar en paz, Sí. ¿vale? Si nos vamos a la causa más leve de cualquier enfermedad, vamos a ver esa expectativa en todo momento, porque va a ser la que genere la importancia de aquello que tiene que ser frente a lo que es. Con lo que el primer punto de desequilibrio va a generarse en el momento donde para nosotros no es que es importante, sino es vital la parte del resultado, la parte del exterior o la parte de la forma física, ¿vale? Entonces, en esos puntos es cuando nuestra mente ya está completamente dada a ese ritmo frenético que supone el tiempo y el espacio. Nos estamos olvidando completamente de cómo funcionamos, de esa escucha interior, de esa parte intuitiva, de esa forma de receptor que tenemos en nuestro interior que nos va dando el input de todo, ¿vale? Entonces, claro, esa forma es el primer condicionante que genera el desequilibrio. Pero Ali, me llama la atención, me has dicho, el primer medicamento que en Occidente o Estados Unidos, pero ¿qué pasa en Oriente? ¿Que no se deprimen? Sí, ahora ya sí, pero no a tal grado. Es decir, lo único que hay de diferencia es, como te decía, la forma cultural. Ya, La forma cultural del aprendizaje que tenemos en una mente oriental o en una mente occidental es muy divergente. La mente oriental, por histórico, está acostumbrada a perder, la mente occidental a ganar. ¿Qué significa? Nosotros vamos siempre sujetos a la línea del tiempo, con lo cual vamos a conseguir la meta, el resultado, la forma, el objetivo. Sin embargo, esa parte es lo que nos hace perder totalmente esa concepción interna, ¿vale? Los avisadores, por así decirlo, de nuestro estado real. Me hace mucha gracia porque cuando observas la naturaleza es muy gracioso ver cómo los animales tienen un oído interno mucho mayor que nosotros, a pesar de que nosotros tenemos una conciencia tan chula, ¿vale? Y cuando, por ejemplo, en la naturaleza, ¿vale? Nosotros nos gustaba con los niños observar mucho a los jabalíes, ¿vale? Y los veíamos bajar todos los veranos, pues cada día a las 7 de la tarde, para que tenían un reloj, se iban a la riera a comer, ¿vale? Un día, sorprendentemente, volvieron hacia arriba de la montaña en una estampida, ¿vale? Y había pasado nada, 10 minutos que habían pasado, pero se fueron volando. Corrían y corrían muy locamente hacia arriba de la montaña. Al cabo de media hora larga, vino un coche con cazadores. ¿Cómo podían saber ellos que venía un coche con cazadores? No tenemos ni idea. Sin embargo, su instinto le avisó. ¿De acuerdo? Ellos no se preguntaron, uy, qué malestar tengo, qué raro, qué me pasa. El ejemplo muchas veces nos lo ponen los maestros con los tsunamis, ¿vale? ¿Cuántos elefantes se han ahogado en un tsunami? pero ¿Por qué? Porque el elefante no es que sepa razonablemente que viene un tsunami, sino que se siente incómodo y se larga, ¿vale? El humano se pregunta por qué se siente incómodo y no se hace caso. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros volvamos a activar ese oído interno, porque ese oído interno nos habla desde el minuto cero que hay una falta de equilibrio. ya. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que estar atentos paranoicamente? No. Simplemente tenemos que sentir ese resonar y ser coherentes con nosotros y si no, no perder la responsabilidad en la incoherencia. Pero a mí me llama la atención también cuando mi espíritu elige que yo nazca en Occidente en esta época, no he nacido en África en esta identificación, en otras vidas, Sí. no te digo ni en África ni en Oriente, no, he nacido en Occidente con una religión católica que hay por aquí que anda merodeando, con una medicina occidental, una historia, a ver, es mi camino, bueno, algo hay aquí de que tengo que experimentar, Claro. que también me puedo ir
a la India y hacerme tal, y igual... Verdad, sí, sí. Sí, pero igual no es el camino, no sé, pero por aquí me resuena que hay cosa que aprender de la medicina de aquí, de Occidente, y de también de las técnicas de Oriente, fusionarlas, claro, no voy a decir que... Recuerda en todo momento que los maestros nos van a indicar que somos una unidad. Como tal, la cuestión es vivir en esa unidad. ¿Qué pasa? Que todo lo que nosotros conformemos como negativo es solamente un juicio, porque nosotros solamente deberíamos ir a resonancia instintiva, ¿vale? Igual que el jabalí se va y no sabe qué va a pasar, pero se larga, nosotros vamos a poder tener ese avisador interno de una forma muy bonita, pero lo único que tenemos es que recuperar esa comunicación que por ese parloteo mental hemos perdido. Ya. Sí, yo te lo decía también, Ali, perdona por esos juicios que hacemos, ¿no? De medicina, medicamentos, hospitales occidental, la oriental pues trabaja en las energías, más preventivo. Bueno ni malo, ¿no? Ahí es lo que dices tú, es... En realidad es una forma que está adaptada a todas las creencias que nosotros contenemos, ¿vale? Hay muchas veces que la persona pues puede elegir perfectamente sacarse un dolor de cabeza con una meditación o sacárselo con un ibuprofeno. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? En realidad nosotros somos los que vamos a juzgar. Perfecto. Esa parte, en realidad, lo que aplica directamente a que no perdamos la conciencia de lo que elegimos y desde dónde lo elegimos. Cuando nosotros lo elegimos el ibuprofeno porque realmente el cuerpo parece que vaya por libre y ahora le ha tocado un dolor de cabeza, qué mala suerte tengo, cuidado. Ahí es donde estamos perdiendo esa forma de unificación, porque el cuerpo no va por libre, el cuerpo es simplemente un formato que me muestra de forma física aquello que contengo. Sí. Otra cosa es, exacto, oye, me duele esta muela por esto, lo tengo localizado, todo perfecto, me lo tomo el ibuprofeno para no sufrir, pero yo lo tengo Perfecto. todo en su sitio, todo en su sitio. Sí. Claro, pero realmente yo le doy lugar a tanto a la causa y el efecto de aquello que me está mostrando. Esa es la parte más importante. ¿Qué ocurre? Muchas veces esas afecciones o esas patologías son de muchísimos grados y de muy diferentes, ¿vale? Muchas veces aquí surge la pregunta de, vamos a ver, ¿cómo puede ser que un niño desarrolle un cáncer? ¿Vale? Porque claro, en teoría un niño que está tan hiperconectado, ¿vale? No ha perdido el punto de equilibrio propio como para generar tal masa, no tiene una afluencia directa, consciente desde su influjo emocional, por supuesto que no, pero en realidad muchas veces tenemos que entender que nosotros formamos parte de una unidad y esa unidad conlleva una serie de resonancias por imitación. ¿Qué significa? Que no es que el niño esté produciendo el cáncer por sus padres, sino que lleva un registro que atiende directamente a esa enfermedad. A mí, mira, ahí me resuenan las enfermedades genéticas, ¿no? Pues es como, ¿no? Predestinación, ¿no? Pero si yo elijo a mi familia, elijo mi ADN, ¿todo eso qué conlleva? Pero es información cromosómica que se puede cambiar, las genéticas, o son creencias, Ali. Básicamente, en las últimas investigaciones que se están dando son genéticas, es decir, no son genéticas, son básicamente de comportamiento, de imitación de comportamiento, ¿vale? Hay una parte que nos enseña un doctor que se llama Lipton, ¿vale? Que es la biología de las creencias, y nos habla de las investigaciones que él estuvo haciendo respecto a los comportamientos humanos. Los maestros siempre nos marcan que nosotros no heredamos nada más que ese supuesto de creencias, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en realidad dentro de esas creencias, naturalmente, imagínate que un padre muere de cáncer a los 59 años, ¿vale? Perfecto. Yo soy hombre y estoy en esa familia y empiezo a adoptar los mismos comportamientos que mi padre por repetición de costumbre, por repetición e imitación, ¿vale? Que es una imitación realmente energética que se propaga como una realidad propia de identificadores que me hacen conscientemente formar parte de mi padre, ¿de acuerdo? Sí. Imagínate que este hombre, pues por fumar, por beber o por lo que sea, ¿vale? Desarrolla una enfermedad que está causada básicamente por una carencia emocional propia que no ha sido vista. El hijo no tiene esa carencia emocional, ¿vale? No le ha provocado ese shock emocional que le pueda producir una enfermedad. Sin embargo, para él, esa proyección de él en su padre, al revés de su padre en él, ¿vale? Genera en sí la probabilidad de que desarrolle la misma enfermedad a la misma edad.
Ya, te pillo. ¿Quién lo está generando? El- ¿La genética? No. no, no, claro, es que además, mira, me voy un poco atrás cuando has dicho, pues eso, ¿no? Del el beber o el fumar, pero estaba tapando una carencia emocional, no es... Claro, no gestionar bien las emociones conlleva, es que es inevitable, o sea, la rabia contenida y no expresada es una úlcera, una colitis ulcerosa, Sí, sí, sí. Tal cual. un duodeno inflamado. Hay algunas que es como de cajón, otras sí que igual es más, trabajar con la biodescodificación puede ayudar Sí, sí, a sí, darle sí. conciencia, no, tampoco te va a salvar mucho, pero... Todas las técnicas para nosotros son viables, es decir, son técnicas que nos pueden ayudar a tomar conciencia, son técnicas que siempre advertiremos que tienen que ir por resonancia. ¿Qué ocurre? Si eso nos lleva a la curación o no, no va a depender de la técnica, va a depender de nuestras creencias inconscientes, las cuales no somos conscientes, no nos olvidemos. Con lo que sí que abogaremos muchísimo a la forma de ser, o estar muy atento a la realidad de nuestros miedos. Una cosa es lo que yo quiero sentir y otra es lo que siento. Ya, Es muy importante porque hemos visto en muchas ocasiones personas que realmente han sufrido mucho en una enfermedad porque su creencia era ir a la medicina alopática y no han ido. ¿Se entiende bien? Entonces, claro, para nosotros no es necesario descartar nada. En las canalizaciones se habla de una forma de unificación preciosa. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de esa parte, venimos de esa creencia, formamos parte de esa creencia. mm. Mira, te voy a cambiar un poco de tema, pero te va a resonar seguro. Últimamente oí una entrevista a una chica, ¿no? Y hablaba de que los autistas, de un grado bastante avanzado, ¿no? Mm. Algunos, pues, con según qué grado, pues su cuerpo emocional tenía como entre 4 y 5 metros de percepción, digamos, y cuando lo normal creo que es uno, no se hablaba de números, ¿no? Y que por eso muchas veces, pues, no pueden estar en lugares pues, con mucha gente y que tiene una capacidad telepática brutal en muchas ocasiones, ¿no? Mi pregunta es, las personas que nacen o desarrollan unas necesidades especiales, como el autismo, ¿es un camino elegido por ese ser? Es un camino necesario, no solo elegido para ese ser y para todos los que están a su alrededor. Por supuestísimo. Es que a mí me llamaba mucho la atención cuando ella era madre de ese hijo autista y después de una etapa pues, muy dura, cuando llegó a un camino, claro, un camino pues, espiritual y de salud y desarrolló una serie de técnicas hasta la telepática, que lo hablaba con una naturalidad, la chica que, wow, me sorprendió y me dio a qué pensar. Dije yo, ese autista me decía que tú no lo entiendes desde fuera, pero que telepáticamente estaba diciendo, no, mira, esta persona necesita amor, por eso le estoy abrazando de manera tan intensa. Y tú ves desde fuera una persona que abraza y, bueno, mira, pobrecillo que está. No, no, todo tenía su... Pasa es que... Él tenía una lógica perfecta. Entonces, claro, es una lógica que va más allá de nuestra concepción. ¿Qué ocurre? Si te fijas, todo lo que ahora se promueve como diagnóstico es algo muy grave dentro de la infancia, ¿vale? Están subiendo los casos de si antes era uno de cada 4.000, ahora es uno cada 40. Entonces, claro, la parte más importante es que esos diagnósticos no abogan a que la especie esté digamos, malformándose, sino que aboga que está evolucionando. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una tendencia a diagnosticar aquello que se nos escapa un poco de la concepción natural de lo que me gusta llamar como borreguismo, en realidad esa parte es como que nos sorprende y tenemos que etiquetar de alguna forma aún sin entenderla. Es muy gracioso ver el autismo como una causa que aún no se conoce, es decir, no se sabe de dónde proviene el autismo. Y el autismo es como si fuera una raza donde cada persona es diferente. Es lo que hablábamos de ese diamante, que todos somos un diamante con un tallaje completamente distinto. Dentro de esa afección, naturalmente no hay dos personas iguales, igual que en ningún otro tipo de trastorno. ¿Qué ocurre? Que no se le está dando un lugar a poder investigar esas capacidades, esas formas. Felicito a esta madre que ha dado esos pasos para poder descubrir a quién tiene al lado. Pero en realidad, desde la ciencia no hay la forma, por así decirlo, de atención y entiendo que naturalmente ni los recursos, porque puedo entender que la medicina no deja de ser, o en la forma farmacéutica, no deja de ser un negocio. Claro, la parte más importante es que no tenemos esa atención completa al estudio de esas personas, pero cuando estamos en la canalización nos hablan de que esas personas lo que tienen que ver
básicamente es con un desarrollo humano. Es decir, nosotros estamos evolucionando. Siempre nos hablan los maestros de esa evolución y nos lo comparan con el pony y la jirafa, ¿vale? Cuando en el medio la sabana era una selva, la jirafa no era tan alta, era un bichito más pequeñito, parecía un pony con sus manchas más oscuritas, ¿vale? Cuando empezó la desertización, se transformó esa selva en una sabana, con lo cual la vegetación fue más difícil para que la jirafa pudiera comer y la especie se adapta al medio, con lo que empieza una evolución donde ese pony acaba siendo una jirafa. Podríamos decir que nosotros estamos, según nos explican los maestros, en una evolución humana natural por el medio donde estamos. Es decir, gracias al medio donde estamos, nosotros estamos evolucionando como especie. Parte de la evolución es esa transformación que estamos teniendo, sobre todo en los infantes, en los niños. Cómo los vemos, cómo van transformando esa base de creatividad, esa base de libertad, esa base de creencias y sobre todo cómo se van desarrollando y vienen formas completamente intangibles que nosotros muchas veces los menospreciamos y resultan ser una fuente de sabiduría. No nos olvidemos, ¿vale? Sí. Entonces, claro, esa parte en realidad tenemos mucho que aprender y sobre todo de ellos. Aparte, tú lo sabes bien, es la búsqueda de la salud de tus hijos muchas veces ahí está, como esta mujer, esta madre, encontró pues su ser, su canal, su conexión y un camino precioso que bueno, que estoy seguro que te suena a ti, que me suena a mí, que suena a muchos. Bueno, a mí me suena porque yo me dedico a la canalización gracias a mi hija, con lo cual es muy natural que cuando viene un diagnóstico a tu casa no te quedas impune. Es decir, mi hija con un diagnóstico de autismo y en realidad un diagnóstico que se reflejaba en un TEL, que es un trastorno del lenguaje muy grave, y eso provoca en sí que aprendas que hay mucho más después de esa forma que es nacer, procrearse y morir. Entonces, claro, esa pauta es muy interesante porque lo que te genera es una apertura mental. Yo siempre digo una cosa que supongo que la chica de la que me hablas estará muy conforme conmigo, en el sentido de que siempre pensamos cuando tenemos una experiencia con uno de estos niños que ojalá hubiera uno de ellos en cada casa. ¿Por qué? Porque lo que genera en sí es una apertura espectacular a nuestra propia conciencia. Desde una base, ya te digo, que cada uno es un mundo, pero que traen capacidades en pos de un desarrollo exquisito y extraordinario. Ya, y qué pena a veces, Ali, esas familias que lo ven como una carga, un peso, y no salen de ese círculo de sufrimiento, y los hay también, no. Sí, naturalmente que los hay. Sí, sí, bueno. Sí. Y la parte más bonita es que muchas veces esa también es la experiencia. Es decir, no hay ni pena, ni bueno, ni malo. Es decir, cada uno vamos a tener esa experiencia y nos va a dar la libertad de poder observar la experiencia desde un criterio concreto. Somos el que miramos, no nos olviden. Sí. Bueno, Ali, quería tocarte un último tema. Mira, tengo una compañera que tiene su hija que está enganchada, ¿no?, a la heroína y está en un proceso de intento de desintoxicación, ¿no? Y el otro día escuchaba el primer programa, el segundo, y me decía, a ver si algún día haces un programa de esto, de patologías, de historias, y hablas que no, para dar un poco de luz, ¿no? Entonces yo pensaba, claro, esta chica que está, pues eso, con una nube negra de drogas, tal, entonces alterado todos los cuerpos, y es como no sé, como una vorágine que no es fácil. Y decía, bueno, no sé qué visión puede haber desde la energía o los maestros y tal, no sé. Desde la canalización, cuando abordamos ese tema, para ellos no es importante el comportamiento, es decir, ellos nos hablan siempre de cuevas. Esas cuevas que las tratan como adicciones, en realidad lo que se marcan, ellos nos dicen que no es importante la cueva, lo importante es lo que te lleva a la cueva, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la parte que nos interesa de cada uno de los casos que entra en adicción es de lo que está huyendo. Y está huyendo de una parte interna que no sabe sostener. La mayoría de las ocasiones nos encontramos a personas hipersensibles que no pueden sostener las relaciones interpersonales y con una forma de culpabilización propia muy alta. Y eso los conduce directamente a tener que esconderse.
muchas veces podemos ver como si esas cuevas solo se trataran de altas adicciones, es decir, que nosotros las tenemos marcadas como muy altas, ¿no? Como la droga, el fuego, el tabaco, el alcohol, es decir, esas cuevas en realidad no se conforman como las adicciones prohibidas, sino que los maestros siempre nos enseñan que esas cuevas son cualquier tipo de necesidad. Es decir, por ejemplo, parece muy natural estar mirando la tele todo el día, ¿vale? Es una cueva. Parece muy natural tener ansiedad y comer, es una cueva. Parece muy natural tener la necesidad de mostrarme de una manera determinada delante de las personas, es una cueva. ¿Se entiende bien? Muchas veces nosotros marcamos esa forma de riesgo por lo que le supone de riesgo a la persona, naturalmente. No es lo mismo una persona que coma mirando la tele, ¿vale? Que se zampe una tableta de chocolate, que una persona que se meta heroína. Por supuestísimo que no, ¿vale? El riesgo físico es mucho más alto. Sin embargo, hablaremos siempre de lo que le lleva a la cueva. La parte más bonita es de lo que la persona puede tomar en conciencia que le arrastra a su propia cueva. Sí, el problema ahí cuando estamos hablando de heroína o estas tomas, es que hay una nube negra tan grande que no te deja entrar en ese, lo que dices tú. Cuidado, sí que nos deja. Lo que pasa es que la persona por sí misma no puede. Cuando vamos a centros de desintoxicación es precioso ver cómo funcionan, porque casi siempre los terapeutas son extoxicómanos. ¿Por qué? Básicamente porque la persona que puede entrar en resonancia es quien lo ha vivido. Nosotros podemos hacernos una idea, pero no podemos tener una experiencia tangible frente a ello. ¿Qué pasa? Para acompañar a una persona y poder sacarla de su cueva y poder ser consciente de lo que la lleva, lo primero que tiene que entender es que está fuera de su voluntad, que significa que tiene una enfermedad. Lo primero que te dirán en cualquier centro de desintoxicación es comprender que estoy enfermo. En ese momento es cuando la persona se permite curarse, porque se permite que los que lo pueden curar se acerquen. Entonces, en esa parte es muy bonito ver cómo las personas que recuperan son personas que se dejan llevar, por así decirlo, se dejan querer. ¿De acuerdo? Qué bonito. Sí, es precioso ver cómo funcionan, porque ya te digo, el funcionamiento que he tenido la suerte de verlo es de personas que han pasado por los mismos trances, que han pasado por los mismos acontecimientos y que han sufrido un montón. Y esa resonancia hace que casi todas esas personas acaben ni que sea de voluntarios en esos centros. Sí, o de terapeuta. Sí. O de terapeuta, que eso hay muchísimos. Entonces, claro, la parte más importante es que una persona con esa enfermedad no va a poder reconducirse por sí misma, pero sí va a poder ser acompañada cuando la voluntad se lo permita, ¿vale? Y esa parte es la que nosotros ahí no podemos hacer nada, en el sentido de muchas veces nos vienen padres preguntando qué pueden hacer por un hijo, y muchas veces permitirles que ellos mismos tomen la responsabilidad de cuál es su voluntad es la única salida. Qué guay, vale. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un programa también pues intenso, bonito y sin tabús, como todos los programas que tratamos aquí en Solas con Ali. Esto. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y por darle al play. Espero que bueno, si os ha gustado y creéis que le puede ayudar a alguien, pues compartirlo. Nosotros por nuestra parte nos veremos en el próximo programa y ya sabéis, como siempre aquí, a Solas con Ali. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, podéis encontrarnos, ya sabéis, en todas nuestras redes y canales de Gente con Magia, de Instagram, de iBooks, de Spotify y el canal YouTube. Muchas gracias por estar ahí.